Un cordial saludo, ingeniero Luis Mariano Villegas Granados. Quien le habla es el alumno de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil Juan Carlos Baquedano Calderón. Bueno, el tema de hoy vamos a hablar sobre la hidrostática. Los integrantes son De la Cruz Cango Marco Antonio, Olivera Pérez Fran, Rimarachi, Bravo Erika Mirelli, Vázquez Alba Darwin Augusto. Sección B. Este es un informe sobre simuladores. Vamos a dar una pequeña introducción. En este presente informe se evidenciará la elaboración del ensayo de hidrostática, haciendo el uso del laboratorio virtual Algetec, brindada por la Universidad Señor de Cipam. Para ello tenemos en cuenta algunos conceptos básicos que serán de mucha utilidad, ya que a la vez nos dará a conocer los materiales que se utilizarán en el procedimiento para su correcto uso. La finalidad del experimentar el principio de Arquímedes, que afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Vamos a hablar sobre el marco teórico. Hidrostática. La hidrostática o la estática de fluidos es el estudio de las propiedades de los fluidos en reposo en situaciones de equilibrio, y una de ellas es la densidad de los fluidos en condiciones estáticas o de equilibrio. Uno de los principales estudios de la hidrostática es el principio de Arquímedes. Nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje. El principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical, ya hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Por ejemplo, tenemos que el principio del funcionamiento de un submarino está basado en el principio de Arquímedes. Al sumergirse parcial o totalmente en un fluido, un objeto es sometido a una fuerza hacia arriba. Bueno, dicho esto, o empuje. El empuje es igual al peso del fluido desplazado. Esta ley se denomina principio de Arquímedes por el científico griego, donde, donde también podemos sacar de acá el peso aparente. El peso aparente es el peso que marca un dinamómetro cuando un cuerpo está sumergido en un fluido, y es igual al peso del cuerpo en el aire menos el empuje. Eso quiere decir que el peso aparente es igual al peso del cuerpo en el aire menos el empuje. Acá, como vemos en la gráfica, vemos el empuje vertical de abajo hacia arriba para que en este caso el objeto pueda flotar, y el peso, en este caso de arriba hacia abajo, el peso, el peso del objeto. Resumen del experimento. En este experimento vamos a utilizar un cuerpo cilíndrico, sólido, con un volumen definido, el cual será sumergido en un recipiente con agua. Utilizando un dinamómetro, mediremos la fuerza del peso aparente del cilindro cuando éste es sumergido, y lo compararemos con el valor obtenido antes de la sumersión. De esta manera vamos a poder identificar el efecto del empuje sobre el cilindro. Finalmente mediremos el volumen desplazado por el cilindro y lo relacionaremos con la fuerza de empuje. A continuación, va a pasar a explicar mi compañero. Bueno, mi nombre es Fran Junior Olivera Pérez y bueno, en estos momentos les voy a explicar los instrumentos y materiales que vamos a utilizar para realizar nuestro experimento en el laboratorio virtual Algetet. Pasa, pasa. El dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento para medir fuerzas con base en la deformación elástica de un resorte calibrado. El vaso de precipitación. El vaso de precipitación es un recipiente de laboratorio generalmente de vidrio de forma cilíndrica con un pico en el borde para facilitar el vertido de su contenido. Se emplea para procesos de precipitación, para calentar o agitar líquidos, preparar soluciones, entre otros. El soporte universal. Instrumento de laboratorio donde se sujetan las pinzas del laboratorio mediante dobles nueces. Sirve para tener tubos de ensayo, buretas, embudos de filtración, embudos de decantación, entre otras. También se emplea para amontar aparatos de destilación y otros equipos similares más complejos.
Cilindro de Arquímedes. Es un cilindro hueco situado sobre un plano inclinado que permite elevar el cuerpo o fluido situado por debajo del eje de giro. La piseta. Es un frasco cilíndrico de plástico o vidrio con una abertura parecida a la de un pitillo que se utiliza en el laboratorio de química o biología para contener algún solvente, por lo general agua destilada o desmineralizada, aunque también solventes orgánicos como etanol, metanol, hexano, entre otros. El agua. El agua es el reactivo más empleado en laboratorios, interviniendo ensayos muy diversos que presentan requerimientos diferentes. Por ello es necesario emplear la pregunta de cuál es la calidad o grado de pureza que necesita cada laboratorio o mejor dicho cada ensayo. El recipiente transparente. Tubo de ensayo metacrilato con ganchos en el que se alojan un cilindro de aluminio o de hierro de 16 milímetros, ambos suministrados para su uso con dinamómetro de 1 newton. Bueno, ahora voy a dar paso a mi compañero que nos va a mostrar el laboratorio virtual Algetec, donde vamos a realizar nuestro experimento. Bueno, a continuación vamos a identificar, en este caso, todos los materiales que vamos a utilizar en el laboratorio. Tenemos el vaso precipitado, tenemos el soporte universal, tenemos el dinamómetro, el cilindro de Arquímedes y la piseta. Una vez identificado todos los instrumentos que vamos a utilizar, vamos a proceder con colocar el de Arquímedes sobre la mesa. Una vez colocado sobre la mesa el cilindro de Arquímedes, pasamos a dinamómetro, pero antes de eso pasamos a calibrar hasta que esté en 0 newton. Como muestra en la pantalla, está en 0 newton. Una vez estábamos ahí, vamos a mesa de trabajo. Colocamos el cilindro de Arquímedes debajo del recipiente transparente. Nos vamos a dinamómetro. Y como vemos, tiene un peso de 0.9134 newton. Entonces nos vamos acá a anotaciones, donde ponemos que el peso es igual a 0.9134 newton. Guardamos. Nos vamos a mesa de trabajo. Levantamos el dinamómetro. Nos vamos al vaso precipitado y lo colocamos debajo del dinamómetro. Como observamos, tiene un contenido de agua de 200 mililitros. Vamos a mesa de trabajo. Bajamos el dinamómetro. Nos vamos a dinamómetro. Como nos damos cuenta, le hemos colocado el dinamómetro en su posición inicial y observamos que el cilindro está sumergido en el agua y esto ha producido un aumento de líquido que contiene el vaso precipitado. Dicho volumen es igual al volumen del cilindro sumergido y observamos que actúan dos fuerzas.
tanto la fuerza que es de abajo hacia arriba, que es la fuerza de empuje, y esto funciona para que el cilindro flote, y la siguiente fuerza es una fuerza vertical hacia abajo, que es la de empuje. Acá observamos, por ejemplo, observamos en este caso las tres funciones, o bueno, vamos a observar el principio de Arquímedes en sus tres casos, donde nos dice el primero, que si el peso del cilindro es mayor a la fuerza de empuje, el cilindro se va a hundir. El segundo caso es, si el peso del cilindro es menor a la fuerza de empuje, el cilindro va a flotar. El tercer caso, si el peso del cilindro es igual al empuje, no se va a hundir ni flotar, esto se mantendrá en equilibrio. Pero como observamos a continuación, el empuje es mayor que el peso aparente, por eso está flotando. En este caso vamos acá a la siguiente anotación, donde observamos, notamos los datos, donde decimos que el peso aparente es igual a 0.4251 Newton, donde hay que recordar que el peso aparente es igual al peso del cilindro no sumergido menos el empuje, donde despejamos que el empuje es igual al peso no sumergido, que es 0.9134 Newton menos 0.4251 Newton, donde pasamos a calcular 0.9134 menos 0.4251. Esto nos da como resultado que el empuje es igual a 0.4883 Newton. A continuación, procederá mi compañero así, siguiendo con la explicación. Bueno, ahora vamos a utilizar la piseta para llenar completamente el recipiente transparente con agua. Ya, bueno, como podemos apreciar, el agua insertada en el recipiente es equivalente al volumen de agua desplazado por el cilindro, y la intensidad de la fuerza de peso ejercida por la masa de agua es igual a la fuerza de empuje aplicada al cilindro sumergido en el vaso de precipitados. Bueno, esto nos quiere decir que se va a cancelar la fuerza de empuje que actúa sobre el cilindro. Bueno, en otras palabras, el cilindro no va a flotar ni se va a sumergir, porque este se encuentra en equilibrio. Bueno, a continuación vamos a desmontar nuestro experimento de laboratorio, que vamos a regresar la piseta al lugar inicial. Levantamos el dinamómetro. El vaso de precipitado lo ponemos donde lo encontramos al principio. Bajamos el dinamómetro. El cilindro de Arquímedes lo colocamos sobre la mesa y el agua vaciamos sobre el recipiente pequeño. Bueno, hemos llegado a la conclusión de que la presión hidrostática es la fuerza por unidad de área que se ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que la contiene y cualquier cuerpo que se encuentra sumergido. Como esta presión se debe al peso del líquido. Esta presión depende de la densidad
la gravedad y la profundidad del lugar donde medimos la presión. Se puede concluir que la densidad es una propiedad física que nos permite saber la ligereza o pesadez de una sustancia, la cual puede ser determinada por una relación de masa-volumen. Hoy en día existen diferentes métodos para hallar la densidad de todo tipo de sustancia, siendo unos más precisos que otros. Con este laboratorio se determinó que el método más usual es el principio de Arquímedes, ya que mientras un cuerpo desaloje volumen puede determinarse su densidad. Bueno, para finalizar, quisiera agradecer al ingeniero Luis Mariano Villegas Granados por brindarnos todos sus conocimientos sobre el curso de estática, ya que es muy importante en la carrera de ingeniería civil. Gracias.